Bueno, bienvenido nuevamente a este espacio de transbordo virtual. Muy agradados con la visita que tenemos para hoy. Tenemos la visita de la licenciada Beatriz Macei, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un programa de máster ejecutivo en el INCAE. Es profesora universitaria en el área de comunicación. También cursó el programa de gerencia de mercadeo en el IESA y es emprendedora con Tatanka Producciones, además del programa Aprender a Emprender, que lo tiene ya desde hace bastantes años. También nos acompaña la licenciada Luz Meyer Hernández, es licenciada en Administración Comercial de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en mercadeo de la misma Universidad Central de Venezuela, ha sido participante de 2 años en el Reto Financiero Latinoamericano y ha sido asesora del mismo, y trabaja como asesoría independiente en las áreas de administración y mercadeo. Entonces, el tema que nos tiene pendientes hoy es el dime cómo hablas y te diré a qué generación perteneces. Entonces, básicamente vamos a estar explorando algunos aspectos de esos cambios comunicacionales que mantienen las nuevas generaciones, que entonces a veces decimos, nosotros los baby boomers decimos que no entendemos qué nos están diciendo. Y es que tienen un lenguaje muy particular y añaden pues al español. Entonces, bueno, bienvenidas ambas. No sé quién quiere Gracias, tomar la Pedro. palabra. Gracias. ¿Quién Leslie, empieza? ¿cómo estás, mi amor? Me Eh, encanta que haya una millennial aquí. bueno, la idea es para que nos dé ideas en directo de qué es lo que está pasando. Bueno, yo haría una primera pregunta. Vamos a empezar con Beatriz para que ha tratado este tema bastante con sus alumnos. Mm, ¿Cómo percibes el nivel de comunicación, tomando en cuenta esta cantidad de nuevas jergas que yo creo que uno también tiene que ponerse en conocimiento para poder entender? Pues siempre ha habido problemas comunicacionales, pero al agregar elementos del lenguaje ya lingüísticos, entonces el problema como que se complica un poquito más. ¿Cómo has visto tú esto con los alumnos, Beatriz? Bueno, mira, te explico. Bueno, hay mucha tela que cortar en este tema porque es muy amplio, es demasiado amplio, ¿no? Lo primero que te puedo decir es que, bueno, las palabras son como una máquina en el tiempo. Cuando tú oyes determinadas palabras, de repente tú dices, wow, esto me transporta a hace tiempo. Por ejemplo, pitití. Pitití era una palabra que usaba quién, mi abuela, mis abuelas. Esa niña sí es pitití. Pitití, imagínate, la usaba la generación, ¿cuál? La generación silente o cívica. La cívica es anterior a la silente, porque, o sea, hay muchas formas de segmentar, no de segmentar, sino de clasificar esta generación, que es una generación. Fíjate tú que a nosotros a nivel comunicacional nos interesa mucho conocer cada una de las generaciones, porque de acuerdo a la marca que nosotros, el producto o el servicio que nosotros tenemos, así lo vamos a vender, de acuerdo a los gustos, a las preferencias, al estilo de vida que vive cada generación. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos más? ¿Quiénes son los grandes consumidores? Como Leslie. Leslie es millennial y esos son los grandes consumidores. Luz Pero May, quienes Luz están May. apareciendo también, además de los, Luz May, perdón. Luz May es millennial, pero ¿quién aparte de los millennials están consumiendo mucho? Bueno, aparecieron la generación Z, ¿ok? Y a futuro la generación alfa, porque ya se terminó el alfabeto a nivel generacional, y entonces empiezan los alfa, que son los niños que nacieron después del 2010 en adelante, no, 10. 2020 en adelante. 10, Una exacto. generación ya Entonces, digital, pues ¿qué es lo que pasa? nacieron Esa es nativos. una generación bien interesante, y ahí entra mi nené, mi nieto, por cierto, va a ser una generación bien interesante que se va a tener que analizar. Pero los grandes consumidores ahorita, ¿quiénes son? Los millennials. Entonces, casi todo va dirigido
a esa generación, a ese segmento o grupo de gente. ¿Qué te puedo decir de la generación? Fíjate que la RAE, ellos dicen que las generaciones marcan una época, un comportamiento, marcan unas preferencias a nivel sociocultural, marca una época política, tecnológica, etcétera, ¿no? También hay otros marcadores que podemos ver a nivel internacional, como por ejemplo el Pew Research Center, el think tank, que es como una especie de foro, son grandes foros, hay cantidades de empresas allí norteamericanas, todas, casi la mayoría están en Washington, D.C. Entonces, hay como diversas maneras de definir las generaciones, ¿no? Entonces, las personas que nacen en un momento dado, ¿no? Tú ves que tienen una serie de rasgos, tienen ciertos comportamientos que son iguales, tienen formas de cómo hacer las cosas, y ellos se manifiestan de ese modo, comportándose de ese modo en el ámbito social. Entonces tú ves, por ejemplo, todos los muchachos que se visten muy parecidos, están, ¿sabes? A la moda que a ellos les gusta, sobre todo siguiendo esos influencers, siguiendo músicos, los rockeros, los raperos. Hoy en día eso está muy marcado también, ha cambiado, ha variado un poco hasta el nivel, vamos a hablar, el nivel de la calidad del lenguaje, porque los muchachos están como pareciéndose en su lenguaje, imitando a esta gente que no tiene un nivel de educación tan grande. ¿Ves? Entonces tú por ejemplo, ves barbaridades, oyes barbaridades. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una encuesta, ¿verdad? Con el grupo de amistades que tengo muchísimas, hice una encuesta sobre todo a los baby boomers, que son los que más cercanos a los X, la generación X, que son los que tienen más o menos ahorita como entre 45 y 48 años y un poco más allá, ¿verdad? Un poco más atrás. Y que están muy cercanos a nosotros los boomers y a los millennials. Bueno, mira, me sorprendí. Por lo menos de mi grupo, que era más o menos, mira, yo hice una encuesta como a 80 personas, de las cuales te puedo decir que me contestaron 50. De esas 50, aproximadamente más de la mitad sí conocía el lenguaje de los millennials. ¿Que me sorprendió? Me sorprendió. Debe ser que está en la misma onda que yo, que como tenemos hijos millennials, ¿verdad? Y tenemos también generación alfa y también generación centennial. Algunas de mis amigas tienen nietos mucho más grandes que los que tengo yo. El mío tiene 2 años, pero yo tengo amigas que tienen nietos de 10 años o más. Entonces, lógicamente, sí hablan el lenguaje de ellos. Entonces, me gustaría conocer cómo nos ven los millennials a nosotros. Ahí sí no pude hacer la encuesta, ¿ves? De los millennials, que tengo muchos estudiantes para hacerle esa encuesta. Entonces, me gustaría que tú, Luz, me dijeras cómo nos ven a nosotros, los más viejos, los más, tú sabes. Pero déjame decirte que los boomers tienen una segunda juventud y eso ya está estudiado a nivel de mercadeo. Ahorita te cuento algo bien interesante, ¿oíste, Pedro? Ok. Bueno, Lumey, defiéndete. ¿Cómo es eso del manejo del lenguaje que siguen ¿cómo se llama? Los influencers y nada más entonces repiten lo mismo que ellos cantan? Sobre todo, hay unos cantantes por ahí que... Sí. Bueno, hablando Cuéntamelo. ya, en este caso de las generaciones, hablamos mucho de lo que reciben, ¿no? La información, estamos expuestos a tanta información, todas las generaciones,
especialmente, bueno, la generación alfa, que es una generación digital, como venía diciendo profe, pero yo creo que más que todo de la información que se recibe es que no se filtra, ¿no? La información y no podemos decantar cuál es la información que es correcta o que no es correcta. Y hay personas que no tienen ese criterio por la edad, por la misma experiencia o la inmadurez de esos procesos, ¿no? Pero yo creo que la diferencia como tal de las generaciones y con todo el respeto de los baby boomers, yo creo que eso es una cuestión ya de decisión, ¿no? La edad, a veces uno dice, no, tiene tanta edad, pero eso es cuestión de decisión y de propósito, porque tanto la profesora Beatriz como usted, profesor, se adaptan, ¿no? Y entonces eso también viene tanto de los baby boomers hasta los millennials, como de los millennials a otras generaciones. Nosotros, yo creo que el reto actual es adaptarnos y entender que es una connotación emocional, ¿no? No solo técnica o profesional y académica, sino que es algo emocional, que estamos comprendiendo aspiraciones y deseos de las otras personas. Y por eso es que las marcas relacionan todas sus estrategias en función de esto, ¿no? Porque sabemos que nos expresamos de una manera en particular, pero en realidad lo que estamos expresando son deseos y aspiraciones. Lo que han vivido las personas de los baby boomers han pasado varias etapas de la historia, entonces ya ven la vida de una manera más amplia y puede ser que las generaciones alfas, por ejemplo, que son del 2010 al 2023, donde hay cambios demasiado fuertes, demasiado... Inusitado, lo que viene es candela, sí. Exacto, entonces la Esa es una reacción de ellos... generación que dicen que va a ser muy solitaria, porque va a estar tan apegado a la parte digital, además que va a desaparecer el celular, supuestamente. Todo va a ser, o sea, que si, bueno, unas cosas, pero demasiado avanzadas, y lo estamos viendo. Mira, Claro. nosotros los baby boomers nacimos con la tecnología. Vimos en la televisión a color, vimos cómo llegó el hombre a la luna, vimos cómo ha Exacto. avanzado la tecnología, ¿me entiendes? Pero, o sea, yo por ejemplo veo la tecnología como una herramienta de trabajo, ¿me entiendes? ¿Ustedes Claro. cuánto tiempo consumen? Eso está medido. Sí, claro. Ustedes los millennials pueden estar más de 5 horas pegados a un A un dispositivo teléfono. móvil. Más. Ahorita ¿Sí? yo creo que 7 horas. todos los aparatos traen su medidor y a mí me Sí. asombra a veces que yo paso 6, 8 horas, o sea, me cuenta pues al día, entre revisar, entre estar metido en cuestiones de estas, sí, 6, 8 horas. Sí, Por sí, eso te No, digo, no, pero ese eres tú. Pero no, el promedio, hay unas características particulares, que es lo que te iba a comentar ahorita, de que por qué puede ser que nosotros, o sea, Beatriz y yo que somos la misma generación, tratamos de entender y de hecho nos metemos de cabeza en este tipo de lenguaje y en este tipo de sistemas actuales de comunicación por la sencilla razón que estamos tratando con estudiantes. Entonces, los dos somos profesores y necesariamente, o sea, si no fuera tenemos así, que hacerlo. estaríamos aislados, o sea, no puedes hablar entonces, porque en una clase, si no te pones a hablar, y yo creo que, Se burlan de ti, te hacen sí, bullying. Los sí, chamos sí. te hacen bullying. por otro Mira, lado, por otro lado está sí, está el detalle de que el contacto con las generaciones, precisamente con estar constantemente en generaciones, o sea, uno siempre, es como que digo, yo siempre estoy en contacto con chamos de 20, 22 años, 23, 24, 30, que hasta es más o menos menores. al rango de edad que están en la universidad. Entonces, eso inevitablemente sabes qué música oyen, qué hablan, cuál es el más o menos cómo se expresan porque están en contacto. Habrá otros integrantes de la generación que no tienen esa suerte, entonces están un poco más aislados y de ahí pudiera venir el problema comunicacional entonces de padres a hijos que es el único que tiene en su casa. Pues entonces, imagínate, si él no habla, ¿con quién vas a hablar? Es una cuestión. Ahora, yo le quería preguntarle un medio, desde el punto de vista de mercadeo, ¿cómo ves la diferencia de lo que consumen los millennials a lo que se consumía Bueno, antes? mira, hay características, ¿no? De cada uno y son bastante marcadas, ¿no? Sí.
fíjate que lo importante es saber cuáles son sus gustos y preferencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, las características de un baby boomer, ¿no? Ellos vienen de un modelo tradicional y entonces se ve como una evolución, por ejemplo, porque la mujer se incorpora al trabajo, ¿ves? Se emancipa más, se empodera un poco más la mujer de este tiempo. Ya el hombre, por supuesto, está empoderado, pero empiezas a ver que la participación de la mujer con las baby boomers, ¿verdad? Le dan una gran importancia a la independencia y al trabajo. Dicen que son comprometidos. También les gusta la estabilidad laboral, ¿ok? Le gusta también una vida saludable a los baby boomers. La generación X, ¿verdad? Esta se incorpora mucho más y es como te digo, como que le importa mucho la estabilidad del trabajo, ¿verdad? Le gusta trabajar en equipo, fomentar las relaciones laborales basadas en la confianza. Les gusta también buscar su desarrollo profesional, las baby boomers también. O sea, hay ciertas cosas que son un poco parecidas, ¿no? Es la generación X es una generación que es muy adaptable, ¿no? Dicen que los baby boomers, no sé si es así, son medio hechones, que los baby boomers son medio, no sé, a veces me lo han dicho, no sé. ¿A ti te lo han dicho, Pedro? No, no, para nada. Bueno, así dice. Bueno, yo digo hechones, o sea, en el sentido de que son como muy, tú sabes, como son tan preparados, ¿ves? No tanto como los X. Entonces, tú sabes, tienen esas características así como de arrogancia. Más que todo, no hecho, es como una especie de arrogancia, ¿no? Entonces, viene la generación estamos hablando de las características así generales. Viene la generación, por ejemplo, que nació y creció como tú, con el internet y toda esta explosión de digitalización, ¿ok? Porque ahora todo es digital, todo, absolutamente. Entonces, por ejemplo, usted es la generación Y, que es la generación milenial, ¿no? No conciben la vida sin su dispositivo móvil. O sea, es así que no pueden vivir sin su internet y la tecnología. Yo, por ejemplo, ando un día sin internet, ok, me la puedo, no sé de tú, Pedro, pero lo puedo pasar, ¿no? A menos que tenga que hacer un trabajo. Pero ustedes no conciben la vida sin la tecnología y el internet. ¿Ok? Les gusta cambiar de trabajo porque buscan siempre, ¿sabes? Como el reconocimiento, tienen una gran tolerancia a fracasar y no les importa volver a empezar, son muy Un emprendedores, son muy aprendizaje. Ahora no ambiciosos. son fracasos, sino aprendizaje. Pues cada vez Es un que algo aprendizaje, no no, por sale. eso son ampliamente resilientes. No es como Sí, nosotros, total. uno se frustraba cuando, y de hecho, yo no lo puedo negar, cuando a mí me sale algo mal, yo lo digo así públicamente, yo soy muy sincera, ¿no? Y lo muestro y lo expreso. Ustedes no le paran, sí, no, me salió esto, no, hago lo, ¿ves? Son grandes emprendedores. Este boom del emprendimiento, de hecho, mi programa hace 12 años nace justamente porque sabes que uno hace como seguimiento, como consultor de lo que está pasando en el mundo, como esto es una época globalizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vi eso, a mí nadie me dijo en la Universidad de Santa María que
que diera emprendimiento. Yo lo daba porque me daba la gana gratis y como un plus en todas las cátedras que yo, y te lo pueden decir, toda la cantidad de alumnos que yo tuve, ¿ok? Y ahí creé el programa de Aprender a Emprender y mira, eso fue un boom tan grande en aquella época que ahora yo digo, oye, vale, qué bueno que yo tuve esa visión de darle ese componente de emprendimiento a mis alumnos, porque ustedes son una generación de verdad de emprendedores. Es que buscan emprender en cualquier cosa, en cualquier cosa. Entonces ustedes son como muy visuales, muy sociables, están conectados permanentemente en todas las redes. YouTube, les encanta YouTube, les encanta el Instagram, les encanta el TikTok, y el Snapchat, ¿no? No sé qué otra cosa te gusta. El Facebook es a un lado. No, eso ya Eso pasó es de para moda. nosotros los viejos de los baby boomers. Hasta A yo mí me lo encanta el medio, Facebook. ¿Ah? hasta yo lo ¿Qué? medio deseché el Facebook. Me gusta más el Instagram y el WhatsApp. Sí. Yo Luna, creo yo que te quería preguntar en la El parte, Zoom, ¿sabes que el Zoom es utilizado por los baby boomers, ¿no? Yo he visto de- muchos baby boomers usando el Zoom. Yo no sé, yo soy un baby boomer raro. Me gusta mucho el live, me encantan los lives. Me no, fascinan le los lives. preguntaba a Luz May que cómo ve ella entonces el punto de vista del consumo, del lenguaje que usan, quiénes son los influencers, como los llaman, que yo no sé qué es lo que influencian, de esta generación que han cambiado el lenguaje. ¿Cómo ves esa parte? Sí, sí, sí. Mira, Bueno, aquí, por ejemplo, te quería decir una cosa. Aquí en Venezuela, tú sabes que ha cambiado el lenguaje en la política. El también. caso venezolano es digno de estudiar. Ajá, dime. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que las marcas tienen ese reto actual de insertar productos o de que los productos crezcan en cierto tipo de generaciones, ¿no? O sea, en cada generación. Aunque los millennials sí, como dice la profesora, es un grueso importante o que tiene esa capacidad de compra. Sin embargo, la generación alfa, por ejemplo, incentiva mucho y sabe cómo llegar a sus padres. Por ejemplo, los niños saben cómo llegar a sus padres y consumir o comprar ciertos productos. Incluso las marcas saben que la generación alfa, como es una generación que tiene mucha influencia emotiva, saben que son muy manejables, pues es una influencia muy directa, entonces por eso usan ciertas herramientas y bueno, también de las plataformas, y lo que iba a comentar eso, de que no todas las plataformas se Más adaptan que la a la generación generación. alfa es la los centennials. Son los centennials que no es la misma generación, son la generación Z. Esa es la que tú estás hablando. Sí, La otra, exacto. alfa, es chiquito, pero ahí hay un punto importante también. Sí, sí. Entonces, no, yo me refiero a la alfa, la que estábamos comentando al inicio, del 2010 en adelante, que son los niños y todos los jóvenes, los niños que están en la edad de la adolescencia, en este momento están en el liceo, que son por ejemplo, los que consumen mayor la red de TikTok, aunque TikTok no es no está en el top en Venezuela y en Latinoamérica, porque siguen todavía muy importante la presencia de Facebook, a pesar de que nosotros los millennials no utilizamos tanto Facebook, también está Instagram, pero TikTok ha tenido un crecimiento de aproximadamente 9% en el último trimestre, porque la gente no le encanta consumir ese tipo de contenidos que es corto, es preciso, no dura mucho tiempo. En cambio en Instagram a veces los likes pueden ser los lives como Sí, una hora, de una hora. De una sí, hora. Son de una hora. entonces es más rápido, ¿no? Las generaciones son cada vez más rápidas y requieren contenido de información, están con mayor rapidez o con mayor frecuencia. Entonces las marcas tienen el reto de insertar esos productos o servicios a través de esos, ¿no? Entonces usan influencers para posicionarse rápidamente. Una galleta que estaba comentando con una están empresa. usando muchos influencers. Influencers, músicos, actrices. Sí.
O sea, Sí, sí, porque el mercado está lleno de eso. sí, sí. Y las Lleno de decisiones, eso. las decisiones, Absolutamente. las decisiones de compras de los millennials, y yo también estoy segura de que los baby boomers es por referencias. Nosotros, cuando vamos a tomar una decisión en el momento Yo soy de yo comprar, soy una muy referencia. con las marcas. O Sí, sea, con las sí, marcas tradicionales. O sea, a mí me puedes vender, mira, esto es lo mejor, pero si yo veo que no es lo mejor, no. O sea, no te lo claro, compro. A mí no me gusta que me manipulen en ese sentido. No, no me claro. gusta. No me gusta. Sí, sí, No, pero no creo ya en es por eso. sí, creo que es por una experiencia previa. Los baby boomers para romper un concepto, un patrón de consumo es muy difícil porque no se atreven a explorar nuevos productos ya porque ya tienen ese producto adquirido, pues ya está posicionado. Pero, por ejemplo, los millennials le dicen, mira, te estamos ofreciendo esta galleta nueva que no tiene azúcar y cualquier otro tipo de elemento nutricional y de verdad porque nosotros nos interesa, porque nos da curiosidad, la compramos, porque nos recomendó otra persona. Entonces somos como más manejables en ese caso de las marcas y lo que estaba comentando al inicio. Y bueno, eso yo creo que es importante siempre que las estrategias de mercado estén influenciadas por eso, ¿no? No solamente por el nivel socioeconómico, Sí, que es muy totalmente. importante en Totalmente países. están influenciadas por eso. Sí. Y aquí en Venezuela Así se es. influye mucho el nivel socioeconómico también, pero las generaciones son las que marcan porque las compras pueden, como yo lo he comentado anteriormente, sobre todo en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram, es que las compras a veces son de manera irracional. Los baby boomers yo no siento que son irracionales al momento de compra, incluso yo veo cuántas personas no No, van con no. su lista precisa y es muy poco probable de que esa persona Se tome una salga de la decisión con lista. esa lista. No existe, no existe. A nosotros nos Entonces, compra, ¿sabes con qué? Con la moda, de repente, qué sé yo, los productos de belleza, la mujer, ¿no? exacto. En mi caso. Ujú. La moda y sin embargo, ¿no? Sí, La parte tecnología. saludable, el fitness, está muy de moda, ¿ok? Okay. Eso. Tecnología quizás en los Dicen que los hombres. boomers están viviendo una segunda juventud. Todos, Sí, todos estamos viviendo como una segunda juventud. Ahora, yo sí, fíjate sí. que es importante porque de repente el que vea esto se va a confundir un poco, ¿no? Porque tú hablas de la generación alfa y para mí estás hablando de la generación Z. O sea, para mí la generación Okay. Z son los niños que tienen hoy entre 10 y 25 años. Ok. Ok, ¿Okay? ok. Que nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012. Sí, Estos muchachos nacieron, por ejemplo, aquí en Venezuela, si hablamos del caso venezolano, ¿con quién? Con el gobierno revolucionario. claro. Entonces, este tipo de gente, de muchachos, está influenciado en su lenguaje por la parte política. Entonces, Sí, sí. esa es una característica, por ejemplo, en el caso nuestro, el venezolano. En el mundo también hay ciertas características, sobre todo a nivel latinoamericano, que tú ves como el lenguaje de Chávez como que se extendió en Latinoamérica. O sea, Es la verdad. espada de él como que Sí, llegó sí. a muchos países, incluso a Europa con España, ¿me entiendes? Que lo nombran mucho y tal. Y también en Rusia, etcétera, etcétera, por sus relaciones amistosas. Entonces, eso es algo digno de analizar, porque Ujú. fíjate, como la inmigración también es otra característica que los mercadólogos, o sea, los que hacemos estrategia a nivel de mercadeo y comunicacional, también analizamos, ¿no? Casi todos los muchachos se fueron, los millennials prácticamente desaparecieron del país. Y O sea, ahora son están de nómadas muy, digitales, imagínate, trabajando en cualquier parte del mundo. Yo tengo alumnos que han volado en y una vez todas están en partes del mundo. Argentina, cuando vuelvo a saber de ellos, lo veo que es en Chile, después lo veo en España, y yo, bueno, Está, pero ¿en qué es que tiempo les se fascina fueron? viajar, Sí, sí. les fascina. Ah, esa es una característica, se me olvidó decirle.
A ustedes les fascina viajar, está brincando de un lado para otro, porque como no les importa cambiar de trabajo y mejorar y ganar real, porque les encanta eso. Entonces, ustedes andan brincando y viajando por todos lados. Entonces, sí, los ves por todos lados. Te lo digo porque yo tengo casi más de 1000 ahijados, aunque tú no lo creas. Entonces, todos ellos, el 90% está afuera, solamente que están aquí. Z es tan importante lo que tú estabas hablando. Por eso quise hacer esa aclaratoria. Sí. Que no es generación alfa. Generación alfa nació entre el 2013 y este año. Esa es una generación alfa, que es una generación que tiene entre 0 y 10 años. Sí, ¿Cómo sí. hacen los mails para captar la atención? O sea, por ejemplo, ¿qué cosas te llaman a ti la atención de un producto de mercado? O cuando tratan de ofrecerte un producto nuevo, ¿qué cosa es lo que más les llama la atención? Porque de verdad que es un tema, ¿no? De cómo captar la atención. Si la persona no tiene esa atención tan continua y viven saltando de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. Ese TikTok a mí me estresa, por no decir otra cosa. A mí me estresa porque la A broma mí es así, o también. sea, parece Y como, esos no sé si retos ustedes han tan oído. horribles que hacen, que me parecen No, una locura. sí, bueno, eso y las otras cosas, pues, o sea, cambian de un tema a otro. Entonces estás hablando de baile, de repente brincas a hacer una receta de cocina, después brincas a una marca de ropa deportiva, después brincas a viajes, después brincas y yo, chamo, ya va, o sea, párate un momentico, vamos a ver qué es lo que quieres ver, porque Hizo un Z, solo hizo un Z, ese algoritmo. sí, el El algoritmo es algoritmo es una locura. Las de cosas TikTok. que te van apareciendo, bueno, ¿qué te puedo decir? Instagram es más como que en la línea de uno. Conservador. Más Sí, serio. conservador desde el punto de vista que no te brinca tanto. Si tú empiezas a ver un tema, te pone ese tema y te lo repite y te lo machaca Más 40 veces. serio. Sí, sí. Mira, Ay, la generación Z es una generación que a mí me parece que es problemática. O sea, ¿por qué es problemática? Porque sí, tiene muchos rollos internos. O sea, Sí. se ha estudiado, es más, dicen que son personas como medio inseguros, la Sí, generación Z. yo creo que es Porque como como más se la el pasan hecho de... tanto, se la pasan tanto están las 24 horas aquí, mira, sí. en el teléfono. Sí, sí, sí. Yo creo que también es porque el hecho de que estamos como desconstruyendo, ¿no? Desconstruyendo y conociéndonos. La generación Z como que ha tenido ese proceso interno de internalizar qué es lo que pasa y por qué no tienen los mismos, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, ya con 30 años habían concretado muchísimas metas o habían obtenido ciertos logros que a nosotros se nos ha puesto un cuesta arriba, ¿no? O sea, la capacidad de ahorro, entonces decimos, bueno, si no nos podemos plantear una meta a largo plazo, entonces, bueno, vamos a este dinero que me entró, voy a disfrutar la vida en el momento presente y me voy de viaje o voy a comprar esto y bueno, ya veré mañana y voy a vivir el momento y viven como momento presente. Entonces, ese acto de introspección también ha hecho que también la parte de psicología es importante, ¿no? Es importante para que se haga ese proceso de resiliencia que estábamos comentando, de que, por ejemplo, si hay un problema o algún fracaso, no lo vemos como eso, como un fracaso, sino como una oportunidad de seguir mejorando. Y creo que esa es la energía que tenemos, ¿no? Y entonces estamos los millennials desde temprano en la mañana, levántate, desayuna, tómate un vaso de agua, haz meditación. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy así, trato de hacer meditación, haz ejercicio en la mañana. Yo como trabajo de forma remota. Son eco-friendly. Son eco-friendly. Y están escribe el Sí, sí, diario, después llama una... no sé qué, llama a 10 personas, llama a 2 prospectos, almuerza no sé sí, en dónde, en la tarde. es increíble, pues es muy acelerado y obviamente
detonan ciertos problemas, se detona la ansiedad, que es muy común actualmente. O sea, yo siento que todos estamos en un proceso, si no de ansiedad, o estamos en un momento de que si no estás muy activo, estás paralizado. Pues entonces, si estás paralizado, como que estás meditando, ¿qué voy a hacer para solucionar? Y sobre todo en Venezuela, donde estamos sumergidos a tantos factores y tantos elementos que se conjugan en la vida diaria. O sea, uno a veces dice, no quiero pensar en eso, pero es imposible, o sea, es imposible. Y bueno, sobre todo las personas que estamos en el área profesional, estamos en ese proceso, ¿no? De adaptarnos, de crecer, de buscar una solución, y por eso el emprendimiento. Yo creo que es muy importante las ideas que han surgido aquí en Venezuela, por ejemplo, Yomi, Ryder, y son muchachos jóvenes, también millennials, que ellos han desarrollado estas ideas a raíz de eso, a raíz de la cualquier crisis. cantidad, Creo que la guagua, totalmente. Sí, sí, yo creo que la crisis es un detonante. A veces uno dice, wow, qué terrible, ¿no? de La guerra, oportunidad. la crisis, pero es un detonante para una oportunidad, ¿no? Entonces, es muy... De hecho hace aproximadamente 8 años, yo hice un evento de eso que se llamó Crisis igual oportunidades. Y fueron casi 500 personas a ese evento. Eso fue en el Nacional. Bueno, Sí, y creo que tiene vigencia, sigue teniendo vigencia. Si lo haces actualmente, creo que tendría. Sí, sería porque las personas ven ahora más la oportunidad, ¿no? Entonces desean tienen ese impulso, esas ganas, y bueno, eso es lo que detona eso, porque probablemente somos problemáticos porque no nos quedamos quietos, no estamos estáticos o esperando que nos solucionen. Y por eso yo creo que también ha influenciado en un poco en la situación de Venezuela. Y que la situación de Venezuela está influenciada de que nosotros no debemos esperar por otras personas, y que bueno, que conocemos claramente que el contexto y que Dios toma decisiones que no dependen de nosotros, pero tenemos que buscar una manera, ¿no? Una manera alterna de salir adelante y de solucionar, porque tenemos ese reto. Los baby boomers ya a los 35 años tenían una vida hecha, en el sentido de que tenían su estabilidad laboral, tenían una situación económica estable. Entonces ya nosotros tenemos, oye, y nuestros padres, mira, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No te veo, ¿sabes? Entonces uno como que, ay, ya, sí, y estás en ese proceso. Yo te voy a preguntar también, Luzmey, porque es una percepción mía, ¿no? Porque se ha normalizado que en estas generaciones como que el tener una ayuda psicológica es como que parte del día a día. Yo Oye, creo que sí. antes uno lo veía rarísimo. En la época de nosotros, de los boomers, tú decías, bueno, pero ya el psicólogo es así como que tienes algún problema. Ahorita lo ven así como que, no, bueno, voy a conversar ay, tengo cita con mi psicólogo. Y que, más o menos, ¿para qué? Y no le grites al niño, no le des, bueno, o sea, Lo traumatiza. ay, no, se va a traumatizar. O sea, hay una cantidad de cosas. Ay, Dios. ¿Cómo No, es eso? ¿Cómo es eso? De ir al psicólogo o acudir a una terapia es cool. Ahorita actualmente es cool. Ay, estás yendo al psicólogo. Como está de moda, está de moda. Pero ¿por qué? O sea, ¿ustedes se sienten que, o sea, tienen algún trauma, alguna cosa? Yo creo que es el sistema de que los padres no comprenden totalmente por esa barrera comunicacional. Entonces, ¿te parece que hay barrera? Yo siento que sí, porque como lo estaba comentando, la perspectiva y las experiencias... ¿Viste? Entonces sí hay brecha. Sí, exacto. Sí. Yo creo que la perspectiva y las experiencias que han tenido nuestros padres no le permiten, o sea, como ubicarse o ser realmente totalmente empáticos, que las personas ahorita quieren como la empatía al 100%. Entonces obviamente no todos estamos en ese proceso, y entonces buscan como una opinión, pero profesional, porque no es lo mismo tener una terapia psicológica que tener un amigo, porque un amigo, bueno, es subjetivo, un amigo es incondicional y siempre te va a apoyar a ti. A veces te puede decir, mira, pero... Yo creo que la mejor terapia del mundo son los amigos. O sea, reunirse los amigos, tomarse un café. Sí, eso es la socialización. La socialización es una terapia que también ayuda muchísimo. Yo creo que también. Igual que eso de eco-friendly. Tú subes al Ávila, por ejemplo, yo subo al Ávila y siento que dreno, ya boto todos los problemas y me reseteo, vuelvo a empezar. Entonces, lo dejas en la montaña.
Sí, yo lo dejo a la mitad. A uno, bueno, dicen abraza un árbol, o sea, hay tanta información actualmente. Abraza un Sí. árbol, respira, haz meditación, o sea, Yo es también lo tanta la hago. información. No, no es que suba la Ávila, pero me fascina abrazar a los Me árboles. encanta. Sí, sí, Me yo creo que encanta. eso también es como una costumbre, no solo de la generación Z, Preguntémosle sino a que Pedro si lo hace. Al gato, sí. ¿Tú al gato. abrazas los árboles? No. Pedro. El otro día estaba en el parque, vi una señora así y yo le pasé por el lado y yo, ¿qué le pasa? Pero hazlo, es lo más Ah, ok. divino. Bueno, tiene su explicación porque el árbol tiene raíces profundas y ahí haces tierra, o sea, una explicación física es que tú Claro, descargas energía te con el tienes que árbol y poner el árbol la descalzo. baja a la Pachamama, la baja a la tierra. Mira, Te Correcto. pones descalzo y abrazas el árbol y empiezas a hacer ejercicios respiratorios. exacto. Otra pregunta, Luzmei, ¿cómo ves tú que uno lo ve también como que a un nivel así medio extraño el manejo del dinero? O sea, parece que no hubiera más allá, como que allá mañana no existe, sino vamos a gastarlo todo hoy. ¿Por qué es eso? Sí, sí. Yo creo que la regla 50-30-20 no está cumpliendo los objetivos. No creo que esté cumpliendo los objetivos porque, bueno, eso, yo creo que también influye de que el programa educativo en Venezuela y Latinoamérica es totalmente deficiente y obsoleto. De nosotros de educación financiera, absolutamente nada, incluso yo que soy egresada de la Universidad Central de Venezuela de Administración Comercial, a nosotros nunca nos dicen así, mira, las finanzas personales son tan importantes, incluso que cada elemento, o sea, cada individuo influye en una economía nacional, en ese Claro. caso. Y nosotros Claro, sabemos ahora, influye, pero el manejo del dinero es increíble, y aparte de todos los detonantes de la Por inflación, eso, por y eso a veces no precisamente que sabemos cómo. yo he cambiado el programa, modo, o sea, adaptándolo dentro de, sin salirme de los parámetros, pero se enfoca Exacto. hacia otro tipo de cosas, pues, porque no puedes seguir hablando de esoterismos económicos cuando hay gente que tiene que entender que manejar un presupuesto personal, manejar un presupuesto de una casa, es lo que te va a sacar adelante. No hay de otra. O sea, si no hay ahorro, inversión y seguridad, son las tres patas de la finanza, pues las tres paticas de la mesa. Y Sí, y que eso es, sí, dime. no, no, y invertir, bueno, usted, profesor, que sabe de la inversión, o sea, es como un para reto para expandirse, nosotros. Sí, invertir para expandirse. ¿dónde invertir? ¿Dónde invertir? ¿Cómo invertir? Sabemos que si Ujú. emprender es un proceso que lleva mucho tiempo, que requiere mucho esfuerzo, que requiere muchos factores que delimitan, o posiblemente no vas a tener un retorno pronto, o sea, a corto plazo. Pero es eso, pues eso depende. No todas las personas nacieron para ser emprendedores y no Claro. todas las personas saben invertir. Entonces, eso es yo creo que uno de Bueno, los retos. eso debería darse de primaria. O sea, los niños pequeños Sí, deberían empezar a enseñar, mira, el dinero estoy crece de una totalmente de manera acuerdo. Totalmente de acuerdo. exponencialmente, Como pero Japón. el interés compuesto, yo creo que el momento que la persona entiende eso, ya tiene la vida resuelta, porque va a entender cómo crece el Y es lo que dinero, menos le dónde lo enseñan a pone. uno. Sí, Es Con lo que exactamente. menos le enseñan a uno. Y después que haces Sí. real, cómo expandirte, cómo invertir y expandirte para, o sea, para hacer crecer todo eso. Yo Por hace eso poco yo hice un Claro. curso de siempre, negocios, ujú, que no lo voy a mencionar aquí porque si no eso es propaganda, ¿no? Pero ese tipo es, mira, te digo, yo he estado en las mejores escuelas de negocios de Latinoamérica, pero este tipo en tres cositas te dice lo que es, o sea, y ujú. va directo al grano. Eso es lo Excelente. principal, Directo la al educación grano. financiera, y ya de ahí la persona entonces decide qué va a hacer con su futuro, pero si no entiende la finanza, estamos, como dice uno, en el aparato. Pues yo más de una vez llegaba a clase y más bien criticaba, y cuando uno habla con otros profesores, que la educación sigue siendo medieval aquí en Venezuela. O sea, seguimos los mismos sistemas, el profesor es que tiene razón, usted se No, y calla lo porque es del peor, alumno, así no puede ser. Pedro, lo peor y lo más grave, que es lo que yo considero, baja a unos niveles, pero tan bajos que es preocupante, Sí, ¿sabes? sí, no hay nivel Y de antes un exigencia, o sea, bachiller salía y tú decías, este es un bachiller, Yo dictaba sé. cátedra, el bachiller.
pero es que ahorita un bachiller es como si estuviera saliendo de primaria, no sabe ni siquiera escribir, no sabe Absolutamente ortografía, nada. O sea, la nada, preparación en no matemáticas sabe es nula, hablar, nula, no nula, sabe nula. expresarse, no tiene, o sea, no sé qué están enseñando de verdad. O sea, por ejemplo, en la parte pública no sé qué es lo que está pasando, pero ha bajado los niveles, pero catastrófico, Sí, catastrófico. Y en las Sí. universidades, te voy a decir, en las universidades, cuando uno se pone a analizar los pensum, que ve los pensum, hay universidades que están, sabes, innovando, se Sí. ven como esfuerzos aquí, un poquito allá, un poquito, pero creo que nos estamos quedando como un poquito atrás y antes estábamos como a la delantera, nos estamos quedando atrás. sí, así Sí. es. Bueno, jóvenes, entonces, porque gracias. No sé si quieran unas Oye, el palabras de tiempo pasó cierre. rapidísimo. Sí. Lo que pasa es que el tiempo también para el A mí montaje. me quedó por hablar muchísimo, pero bueno. No, bueno, para futuras ocasiones, así hacemos más conversaciones. Que le estaba comentando a Lumey que también ella está incursionando con el podcast, que es un medio Ah, qué bien bueno. interesante para ¿Qué estás difundir, pues. haciendo, Lumey? Sí, bueno, lo estoy haciendo como un reto personal para afrontar mis miedos, ¿no? Y la capacidad de expresarme y todo eso. Entonces estoy haciendo un podcast, pero no quiero hablar en la parte profesional, sino algo más de temas generales. Se llama de temas de todo tipo, pero se Para llama sin generalizar. seguirte. Para Se seguirte. llama sin generalizar, se llama. Llevo un primer episodio, voy a tratar de sacarlo con más Éxito. frecuencia. Qué bueno. Sí, Ahí te lo Échale mando, éxito, Beatriz, amor. ahora te lo mando, Beatriz, para que lo oigas bien, Ah, bien chévere. buenísimo, Y la voy bueno, a seguir. le puede Además dar que unos me consejos encanta también ahí. porque tiene mucho empume. Sí, sí. No, ese es un mecanismo bien interesante el podcast porque tiene también un segmento, pues es bien interesante estudiarlo a fondo y bueno, es otro método de comunicar. Yo creo que es lo que queremos todos. Bueno, Entonces, sabes bueno, que esa es la onda, ¿no? sí, sí, Todos tenemos que ir para allá, al así post es. comunicarnos. Ujú. Ujú. Entonces, no sé, Todo. Audio alguna y palabra video. de Audio cierre, y video. Beatriz y Lumey, no sé qué más nos quieren decir para cerrar esto de la comunicación de los millennials, que yo ya por lo que vemos tiene mucha tela que cortar, ¿no? Ahora es que nos falta Muchísimo, se nos seguir quedó entrando en en el este tintero tema. mucho, demasiado. Eso es Bueno, bueno, eso es bueno. y como esto es Sí, como yo una creo, conversación informal, ¿verdad? Sabrosa. Lo que faltó fue el cafecito aquí, tú sabes, Ah, bueno, ponerlo aquí, un café ¿entiendes? virtual, un café virtual. Sí, un café virtual. Pero yo creo que aquí sigamos faltó mucho. comunicándonos. Sigamos comunicando de manera acertada y también en contexto, debemos respetar los espacios. Yo considero que la academia debe seguir respetándose y debemos seguir apoyando nosotros como profesionales y ustedes como profesores el reto de seguir innovando y de actualizarnos. A pesar de todas las barreras y todos los contextos, debemos seguir avanzando y bueno, y que la socialización es parte de eso, ¿no? La comunicación conlleva una socialización y creo que si tenemos una sociedad más progresista nos va a permitir desarrollar muchísimas cosas favorables para nuestro país y para la sociedad. Entonces, a nivel no solo económico, porque en el marketing se ve el índole económico, sino en la parte social, que es súper importante actualmente, y que bueno, no lleguemos a los extremos de un momento de con inteligencia artificial tengamos solamente amigos bot de Virtual. inteligencia artificial, no lleguemos a Yo lo que quiero es que la próxima vez que tú me digas que hay una brecha generacional, amigos ¿verdad? Que virtuales. no te entiendes muy bien con los baby boomers, me digas, oye, pero mira, contigo sí me pude entender o con Pedro, ¿me entiendes? Porque es que Claro. creo que la madurez está en eso y la experiencia está en eso, de adaptarte a los distintos cambios que se están produciendo durante el tiempo, adaptarte y mentalizarte y ser asertivo, empático con las generaciones. Hablarle de Ah, todo. excelente. Sí, sí. Bueno, entonces damos las gracias a Beatriz Macei y a la licenciada Beatriz Macei y la licenciada Lumey Hernández por esta Gracias a ti, conversación Pedro. tan buena y bueno, esperemos que en futuras oportunidades seguimos viéndonos, tocando otros temas de interés. Entonces, bueno, gracias por prestar atención a esta nueva edición de Transbordo Virtual
y será hasta el próximo programa. Hasta luego, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, Pedro. Muy amable.